Hoy nos reunimos para conversar respecto al presidente de Estados Unidos. El título, por lo tanto, de la charla de hoy es Trump, poder, populismo y paradojas del liderazgo contemporáneo. Hay que considerar que Trump está invadiendo los medios. Es difícil estar un día, incluso unas horas, sin tener alguna noticia de él, sin alguna polémica, sin alguna aparición en los medios. Y frente a esto, entonces, surgen las siguientes preguntas. ¿Supone su figura un cambio duradero en el régimen político estadounidense? ¿Reconfigura el escenario internacional? ¿Y cuál es la forma y cuál es el fondo también a partir del cual surge y se ejerce su liderazgo político? Y también otra pregunta, por ejemplo, si es simplemente una figura, esta figura de Trump es un paréntesis en la historia de Estados Unidos, una efervescencia momentánea, o supone un cambio en el cauce del régimen político estadounidense. Para conversar de estas y más cuestiones, hoy nos acompaña a mi derecha Fernando Wilson, que es doctor en Historia, magíster en Ciencias Políticas y licenciado en Historia, y profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Artes Liberales. Y a mi izquierda está Carlos Franco, que es periodista, magíster en Comunicación Estratégica y es profesor y miembro del núcleo de magíster en Comunicación Política que imparten la Escuela de Gobierno y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Adolfo Ibáñez. Y además es el autor del libro Donald, de aprendiz a presidente. Entonces, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros el día de hoy. Y el primer tema, el primer elemento que podríamos conversar hoy día es cómo se ejerce el liderazgo de Trump a nivel de lo que es la política interna, y las distintas, por lo tanto, discusiones, las distintas formas en que ha ejercido su poder a nivel de lo que supone tanto el Estado federal como la relación del Estado federal con las distintas entidades federales, etcétera. Uno puede acá pensar, por ejemplo, el hecho de desplegar tropas de las Guardias Nacionales en distintos estados, la política contra la inmigración, etcétera. Entonces, todos estos elementos. Entonces, ¿qué análisis para un poco empezar a abrir los fuegos tienen que dar al respecto? Si quieres, Carlos, parte tú. Hola. Difícil la pregunta. Yo te escuchaba en la presentación de todo lo que debiésemos abarcar en este escenario, en este evento, y es bien complejo porque creo que son las preguntas que nos hacemos todos, las preguntas que se está haciendo todo el mundo. Para hablar de lo interno, que está en la esencia de lo que nos planteas como primera cosa, yo quisiera conectar el nombre del conversatorio hoy día con eso, de esto de poder, populismo y paradoja. Yo creo que la principal paradoja en lo interno está justamente en que hemos visto el populismo generalmente desde quien ejerce el poder, desde quien invita, desde quien dice lo que el otro quiere escuchar. El populismo entendido básicamente, y aquí Rovira me va a castigar si es que yo soy impreciso con las definiciones, pero voy a usar una definición de populismo muy básica, muy esencial. Que populismo finalmente es decir todo lo que el otro quiere escuchar. Listo. Da lo mismo el costo, da lo mismo si tengo yo una infraestructura, una articulación política para poder hacerlo, si es que estoy respondiendo a la estructura de la democracia, a los poderes del Estado, si es que estoy dentro de lo que se me faculta como mandatario. No importa, yo prometo. Así se ha visto generalmente o comúnmente el populismo, desde quien ejerce el poder. Pero cuando uno lo mira desde adentro es qué tan populistas somos aquellos que damos el voto para habilitar a un populista a gobernarme. Y en ese sentido creo que la gran pregunta está en qué están interpretando hoy día en Estados Unidos aquellos que votaron por él y aquellos que no votaron por él. Y algo muy extraño probablemente lo que yo voy a decir, pero cuando nos hemos preguntado mucho sobre la confianza como aquello que se resquebraja desde por lo menos hace unas 2-3 décadas en el mundo, en la democracia moderna, la crisis de confianza en la democracia moderna, yo diría que Trump es confiable. Trump es confiable. Y es confiable para quienes no votaron por él. Pero en algún sentido puede dejar de ser confiable para los que sí votaron por él. Y eso a mí me invita a una paradoja muy compleja, súper compleja. ¿Por qué? Porque Maturana decía que confiable es el león,
tienes que confiar que te va a comer. No es confiable aquel que hace lo que yo quiero que haga. Muchas veces nos confundimos y decimos, yo confío en él porque lo que yo espero de él es lo que yo quiero que haga. No. Confiable es aquello que declara y hace en la misma dirección. Trump declara y hace en una dirección. Es confiable para aquellos que no votaron por él probablemente. Probablemente es confiable para Obama. Y Obama se pregunta si Trump va en una dirección muy extrema de yo pongo las reglas para contener, y voy a usar la palabra contener aunque estoy siendo muy prudente, cualquier manifestación en la calle, de la manera que yo lo considere, para contener cualquier discrepancia, incluso intelectual, en universidades donde alumnos, profesores se han visto afectados por ser opositores y haber declarado en escenarios como este su posición al presidente. Obama, y voy a ponerlo en la figura de Obama porque ha sido como el cara y sello entre Trump y un otro. Si esa contraparte opositora encarnada en mi discurso en Obama está diciendo Trump es capaz de hacer cualquier cosa siguiendo sus reglas, yo tengo que confiar que eso va a ser así. La pregunta es si en ese camino satisface a aquellos que sí votaron por él. En una población migrante que se consideraba no el migrante irregular, sino el migrante que paga impuestos, que se creía un migrante diferente al otro, ese que en Miami estaba haciendo las cosas bien, con cierto éxito, viviendo el sueño americano y que decía, yo voy con Trump a todas porque este es el paso siguiente. Y hoy día se pregunta por qué gente cercana a él o a ella está siendo detenida no solo por fuerzas formales del aparato estatal, digamos, en los estados y desde el poder central norteamericano, desde la estructura, la policía formal, sino además gente que va buscando recompensa y que por iniciativa propia detiene a los que considera irregulares y después los va a ofrecer a la policía. Eso resquebraja la confianza en otros niveles. Y yo siento que esa es la paradoja central, la paradoja más peligrosa. Hoy día Trump se lee de una manera desde sus opositores e identifican, creo yo, el riesgo, pero ¿qué va a provocar él en sus acciones llevadas al límite en aquellos que sí le dieron el poder? Eso es una duda que a mí me pesa mucho. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Ahora, Fernando, no sé si desea agregar algo. A ver, complementando lo que plantea el especialista residente, quisiera matizar y quisiera colocar a Trump en básicamente 3 elementos concretos. Suscribiendo completamente la definición de populismo planteada, agregaría un segundo elemento que es básicamente la prescindencia del marco institucional. Un Trump que derechamente usa la Constitución, la manipula, incluso estas expresiones, como lo conversábamos con anterioridad, que incluso estaría pretendiendo revertir la enmienda 22 para permitir una tercera elección, repetir lo que hizo en su momento Roosevelt, nos presenta un escenario en el cual es muy fácil concentrarse en la figura personal de Trump y olvidar las circunstancias que operan en su torno. Y en esa perspectiva tiendo a ver a Trump más bien como una consecuencia antes que como una causa en sí misma. Los Estados Unidos vive a periodos relativamente regulares, digamos. Recordemos que es una sociedad extremadamente joven, con menos de 200 años de vida independiente, 250 años de vida independiente, con una estructura institucional tremendamente plástica, en el cual hoy día en particular está viviendo un cambio de paradigma de modelo de desarrollo extremadamente intenso. La crisis subprime, la pandemia, aceleró el paso de una economía manufacturera a una economía de innovación con una velocidad extremadamente alta y que dejó a media generación de obreros fabriles, digamos, del famoso Rust Belt, digamos, básicamente a la espera de una reconstitución de mundo. Cuando uno ve el slogan básico del Make America Great Again, del retorno a una sociedad fabril, me recuerda el famoso mito de Ned Ludd durante la Segunda Revolución Industrial, es decir, este intento de destruir las máquinas, de sabotear las máquinas, de tirarle, digamos, el famoso sabotaje, tirarle los sabots, los suecos de madera dentro de los engranajes para hacerlas fallar y volver a la manufactura artesanal. En esa situación ciertamente no se puede,
digamos, la única sociedad que ha podido hacer un retroceso en términos de sus bases tecnológicas fue el Japón Tokugawa en el año 1603. O sea, es el único ejemplo histórico de retroceso tecnológico y fabril. Y en un segundo punto, yo veo a Trump, por tanto, como un liderazgo netamente emocional. Es un hombre que galvaniza más bien desde la perspectiva de la coyuntura, y es alguien cuya táctica es permanentemente escapar hacia adelante. Una vez que su propuesta de coyuntura falló, simplemente escapa a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Alguna de ellas le resulta, como es el caso afortunadamente del conflicto en Gaza, donde por lo menos la primera fase del proceso de paz está logrando algún grado de estabilidad, y por lo tanto ahora puede darse el lujo de dejar plantado a Putin en Budapest, digamos, y no reunirse porque ha ganado un espacio. Pero es un jugador netamente táctico, sin una visión estratégica, sin un planteamiento de mayor consistencia y de mayor densidad. Sin ir más lejos, hace 18 minutos atrás la BBC subió la noticia de que unilateralmente abandona las negociaciones por incrementos aduaneros con Canadá, porque el estado de Ontario dijo, citó a Reagan en un aviso en televisión. Se dejó llevar por la furia y simplemente suspende las negociaciones. Un liderazgo que me cuesta encontrar algún liderazgo contemporáneo que pueda mejor ser calificado como mercurial, ve, por tanto, una dinámica de montaña rusa asociada directamente a su esencia misma de gestión. Y eso nos lleva a un punto que como liderazgo de transición tenemos que agradecer que después Trump le quedan 3 años y 2 meses, digamos. Y pienso, la mayor preocupación hoy día debería ser más que Trump en la coyuntura, hacer la pérdida, digamos, de los 3 años, 2 meses, y comenzar a ver cuál va a ser la alternativa que nos van a ofrecer después, ya sea J.D. Vance o Marco Rubio, digamos. Conversábamos precisamente hace unos minutos atrás, digamos, cómo las expectativas que generó el discurso de J.D. Vance en el caucus republicano de Milwaukee generó muchas expectativas que luego fueron rápidamente borradas en su discurso en Londres, en la cumbre de la OTAN. Por lo tanto, de alguna manera seguimos con un enorme signo de interrogación y un question mark gigantesco. Sobre eso justamente, una también de las grandes paradojas de la situación estadounidense es que a un lado es la economía que en las últimas décadas ha crecido más. O sea, el crecimiento económico ha sido impresionante, ha dejado atrás a Europa de una forma bastante espectacular, sobre todo después de la crisis de los subprime, los últimos 15 años. Ha visto un desarrollo muy grande en esos aspectos. También ha visto el desarrollo, por ejemplo, de la industria de la energía solar, que está dando mucho más empleos por ejemplo, la industria del carbón, a un costo menor de electricidad, etcétera, y que va con lo que tú dices, la economía de la innovación, y a ese nivel también, o sea, una de las bases actuales del desarrollo económico estadounidense está ligado también a todo el desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, los data centers, etcétera. Y ahí se produce una paradoja que creo que llama bastante la atención y que lleva también un poco a complejizar ciertos discursos, y es el hecho que este desarrollo económico, generalmente uno piensa que a mayor desarrollo económico, mayor estabilidad institucional, mayor satisfacción de la población, etc. Pero sin embargo, lo que estamos viendo es lo contrario. Tenemos una polarización cada vez mayor, un descontento cada vez mayor, violencia también cada vez mayor. Entonces, les quería preguntar a ustedes, ¿cómo ven este escenario? ¿Creen ustedes que va a seguir creciendo la polarización, va a seguir habiendo esta tensión entre las ciudades costeras, donde justamente tiene lugar esta innovación que están teniendo una prosperidad económica cada vez mayor, y las zonas más agrícolas, etcétera, en las cuales hay un resentimiento muy grande, que están desconectándose finalmente de la economía de la innovación? ¿O piensan ustedes que a futuro puede haber ciertas soluciones para ir un poco sacando la presión de esta olla de presión? Entonces, Carlos, si quieres parte tú, y después vamos con Fernando. Estaba viendo justamente hoy en la mañana las complicaciones de la Fed para poder hacer proyecciones de cuánto tiene que aportar a la economía en materia, por ejemplo, de desempleo en jóvenes fundamentalmente y en vivienda. ¿Por qué? Porque la decisión del gobierno de cerrar ciertos datos sobre inflación, sobre desempleo y otras cosas más, le complican una parte, no diría yo la existencia completa, porque la FED todavía tiene otras fuentes de datos sobre las cuales hace su trabajo,
pero le está complicando una parte a la Fed. Entonces, diría yo que eso representa algo. O sea, si yo cierro ciertos datos es porque hay una parte que no quiero que se vea de manera tan evidente. Entonces, probablemente el impacto que tenga en esas líneas, en desempleo, y que tenga en algunas materias como por ejemplo consumo, que también es la otra línea que está ahí como bajo llave, el impacto y el balance lo vamos a conocer quizás hacia el finales del gobierno de Trump, cuando ya sea demasiado tarde, digamos. Puede ser un escenario. Entonces, hoy día hay una revisión, y ese es como el título de mi canción para este punto en particular. Hoy día hay una revisión miope del impacto económico que tengan las decisiones del gobierno. Y por otro lado, podría producirse una suerte de disociación. ¿Por qué? Porque si uno lo pone en términos más de etiquetas, los jóvenes más de perfil innovador, progresista, woke, si es que algunos quieren tirarlo por ese lado, que entienden más de las industrias de la innovación, no eran el votante fuerte de Trump. Sin embargo, esa industria de la innovación se va a ver más beneficiada con las políticas que está implementando. Y el otro votante, ese al que le habló fundamentalmente en su primera elección Trump, el de la América profunda, el que de manera incluso no tan coloquial como diría yo sesgada, se le llama el redneck. Esa persona todavía se pregunta si es que el impacto que han tenido las decisiones le beneficia tanto o no, porque las industrias más tradicionales tampoco se han visto de manera fuerte beneficiadas por las decisiones económicas. De hecho, hay harto cuestionamiento. Y entonces, en ese desagregado de quién es el que atendió a la promesa, votó por él y hoy día se siente beneficiado o siente que tiene una recompensa con ese gobierno por el cual instaló, yo creo que ahí se va a producir una disociación bien compleja. Y por otro lado, esto de las decisiones emocionales que decía, que coincido pero plenamente con lo que planteó Fernando en su primera respuesta, lo de lo emocional, y que uno lo puede ver en materia económica en esto de los aranceles, qué impacto tengan, positivo o no, depende de cada industria en cada caso de una manera muy distinta. No hay una respuesta única para decir toda la economía se está beneficiando. No, hoy día, por ejemplo, estaba diciéndole al sector agrónomo, bajen los precios de la carne, si gracias a los aranceles cuya decisión tomé yo, es que ustedes están ganando plata. Entonces, otra vez desde lo emocional, otra vez desde lo vertical, otra vez con un tono bien autoritario, y en una industria en particular. Pero me imagino yo que aquellas industrias que se benefician de la importación de combustible o de commodities y otras cosas que sí fueron bien castigadas con aranceles y que les salen más caros a los que importan en Estados Unidos, ellos no están sacando cuentas alegres. Entonces, no hay un estándar en la economía como para poder decir de verdad es tan pujante y está tan bien que va a servir para calmar o paliar cualquier otro descontento social. No es un paliativo, creo yo. Y en el descontento, claro, el descontento tiene varias caras. Diría yo que esto de no poder manifestarse de manera libre es lo que más duele en la calle, porque además es una de las cosas que desde los padres fundadores más valor tiene en la historia de los Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Fernando. A ver, complementando y desarrollando ese punto, quisiera quedarme en específico en el tema de la polarización. Ese es un fenómeno que en Estados Unidos se viene desarrollando al menos desde el primer gobierno de Obama y particularmente desde que Barack Obama tiene que enfrentar algo que era completamente distinto a lo que él quería hacer. Recordemos que Obama llega básicamente para proveer una respuesta a la progresiva pérdida de apelación que tenía la institucionalidad norteamericana con su sociedad, el yes we can, en el sentido de reconstruir o reatraer a la población norteamericana con su marco institucional. Algo muy parecido a lo que fueron la famosa marcha del 1.000.000 de personas de Martin Luther King en los 60, etc. Pero tuvo finalmente que enfrentar la crisis subprime y hacerse cargo de exactamente lo que no quería hacer, que era salvar a los too big to fail. Eso comenzó a generar una acrimonia particularmente potente en el Congreso norteamericano y sobre todo en la Cámara de Representantes. Y ahí es fundamental recordar que en Estados Unidos la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados de ellos, tiene una representación de solamente 2 años. Es decir, el representante llega ahí básicamente a devolverle a la sociedad lo que ha recibido en su vida. Es una persona ya exitosa
que va a representar las opiniones de su comunidad y no necesariamente a iniciar una carrera política bien pagada. Cuando esa gente comienza a ser espantada por la polarización radical que comienza a generarse sobre la base de los programas de gobierno de Obama, se genera primero el Tea Party y posteriormente, recordará alguno de ustedes, Sarah Palin, digamos, y este grupo ultraconservador que nace en Alaska, y posteriormente los grupos digamos, reactivos que surgen de parte de la ala izquierda dentro del Partido Demócrata, en específico Bernie Sanders, posteriormente The Squad con Alexandria Ocasio-Cortez y una serie de otros liderazgos. Eso ha llevado a que la polarización norteamericana sea completamente distinta a la que vemos en América Latina. Es una polarización de base, donde yo he podido ver en un supermercado Giants cuando un cajero le entrega el vuelto a un cliente que tiene un pin del partido político contrario, tirarle las monedas al piso. Algo que en Chile es inconcebible, digamos. En esa situación, Trump es básicamente heredero o hijo de un fenómeno más que creador de él. Y en esa situación es que volvemos al tema del desarrollo económico. Sí, la economía norteamericana está creciendo y está beneficiando a las nuevas generaciones que son capaces de adaptarse a este nuevo modelo. Hablar de Silicon Valley hoy día es profundamente engañoso porque la verdad es que innovación tecnológica se está haciendo hoy día a lo largo y ancho de Estados Unidos. Pero el problema son todos aquellos obreros metalmecánicos o manufactureros básicos que quedaron cesantes. De hecho, el flyover USA, digamos, el Estados Unidos donde no ocurre nada, el Midwest agrícola, está extraordinariamente próspero porque sigue produciendo trigo, sigue produciendo cereales, pero lo que determina a Estados Unidos hoy día es la economía de innovación y las libertades y concepción de la sociedad que surge de ello. Y en esa situación, con el subjetivismo asociado, woke, etc., surge el problema de que Trump habla en los códigos del lenguaje de esta nueva generación. Enfrenta a los woke, pero en su mismo lenguaje de emocionalidad. Y por lo tanto hace clic con generaciones con los cuales de alguna forma la política tradicional no consigue hacerlo. Recordemos la primera campaña con Hillary Clinton, digamos. Es difícil encontrar un contraste más potente entre una política tradicional brillante, secretaria de Estado con una carrera formidable, etc. Todos ustedes habrán escuchado que ella fue el cerebro detrás de los dos periodos de Bill Clinton, etc. Opuesto a este nuevo liderazgo, cuya única virtud fue entender el lenguaje de los tiempos, digamos. Y por lo tanto fue capaz de hablar en un mensaje que le resultaba relevante. Ahora, nadie va a detener a Estados Unidos en convertirse, insisto, en una economía de innovación. El sector agrario del Midwest va a continuar siendo la base, como decía una calcomanía en Wichita, digamos, mientras ellos inventan, nosotros los alimentamos, digamos. Es decir, while they create, we feed them. Digamos. Es decir, sigue habiendo esa divergencia que ha existido siempre, los 7 Estados Unidos distintos, con vocaciones, miradas, etc. Pero respecto a los cuales, lo que estamos viendo, la mar de fondo en esto, es una transformación estructural de la sociedad norteamericana, dentro del cual, de alguna manera, Trump es un accidente de coyuntura, un chispazo, un cortocircuito que nos va a durar 3 años y medio más, produciendo declaraciones, situaciones y circunstancias. En eso también creo que es importante mencionar que el sistema también político estadounidense tradicionalmente era un sistema de partidos políticos que no eran ideológicos. O sea, el Partido Demócrata durante mucho tiempo, durante el New Deal y todo eso, tenía, por ejemplo, un lado un apoyo de un sur, de los blancos del sur, que eran profundamente racistas, etc. El apoyo también de afroamericanos del norte, con, claro, la élite intelectual, etc. Y el Partido Republicano de su lado también tenía una divergencia muy grande ideológica. Y eso también, desde los años 60, había un cambio en ese aspecto, en que progresivamente también cada partido ha ido adquiriendo como una pureza ideológica mayor. Y eso también creo que ha llevado un poco a esta polarización que se va dando. Ahora, uno de los elementos también, y que con eso terminamos el bloque de política interna y después pasamos también al análisis más de la política exterior, es que
tradicionalmente la Silicon Valley siempre era vista, o bueno, tomo tu corrección, efectivamente, la Silicon Valley ahora está, no es solo California, sino que está en gran parte de la grande metrópoli estadounidense, pero los miembros de la Silicon Valley tradicionalmente eran cercanos al Partido Demócrata, a un ala más liberal, tanto a nivel moral como económico, el Partido Demócrata, el ala más centrista, podríamos decir, pero tradicionalmente el financiamiento del Partido Demócrata en gran parte venía sobre todo en la época de Clinton, también de Obama, etc. Y, sin embargo, lo que vemos hoy es que hoy en día cada vez más los grandes nombres de la Silicon Valley se están moviendo hacia el Partido Republicano. Y entonces les quería preguntar también, ¿creen ustedes que esta es una alianza que va a durar? ¿Es una alianza o un simple matrimonio de conveniencia que si con algún cambio político, ya sea el Partido Republicano, ya sea el Partido Demócrata, puede cambiar? Si es que simplemente coyuntural al liderazgo de Trump y que después la Silicon Valley o los grandes magnates finalmente de la tecnología van a volver a otro campo, se van a desperdigar. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Si quieran, partamos esta vez por Fernando y después vamos contigo, Carlos. A ver, el gran problema con el cual de alguna forma las izquierdas occidentales han estado enfrentando los últimos 20 años es el colapso de los socialismos reales y particularmente las dificultades que tienen las interpretaciones marxistas clásicas de ser adaptados a este nuevo mundo. Las aproximaciones de la Chloe Mouffe, particularmente de Guattari, digamos, y sus planteamientos del significante vacío, han sido un clavo ardiendo al cual distintas izquierdas y particularmente en el caso del Partido Demócrata norteamericano se han colgado completamente. En esencia, dejan de buscar la lucha de clases clásica marxista y la reemplazan por básicamente cualquier tipo de disputa que pueda ser utilizada y capitalizada bajo el concepto de que muchas minorías producen una mayoría. Eso ha significado que el Partido Demócrata, al igual que otras izquierdas europeas y latinoamericanas, se han elitizado profundamente, se han comenzado a preocupar de temas que claramente ya no interesan a los sectores bajos tradicionalmente clientes de la izquierda. En Francia, por ejemplo, se ha demostrado que votantes del Partido Socialista migraron directamente y sin intermedios a RN de Le Pen, porque básicamente la agenda obrera francesa fue abandonada por el Partido Socialista, reemplazándola por la agenda LGBTI, disidencias varias, animalismo, etc. Las izquierdas no fueron capaces de hacer coexistir estos discursos con estas otras estructuras. En el caso de Estados Unidos, el Partido Demócrata, fuertemente afincado en el Ivy League, en las distintas universidades de élite, comenzó a capturar este tipo de estructuras. Yo soy un poco enemigo de generalizar el concepto de lo woke porque se ha convertido en un paraguas demasiado grande. Pero en términos estrictos, el origen de estas estructuras son precisamente en las universidades norteamericanas. Cuando ustedes tienen un Bernie Sanders o un Alexandria Ocasio-Cortez hablando de animalismo o patrocinando un candidato musulmán a la alcaldía en Nueva York, se desconecta de las bases obreras del Partido Demócrata, que además han sido golpeadas de la manera que hemos mencionado, y por lo tanto derivan a nuevas estructuras, como fue el hostile takeover que hizo virtualmente Donald Trump del Partido Republicano, el cual también pierde su concepto básico y adopta una dinámica reaccionaria en el más puro sentido marxista, digamos. Trump lo reivindica con plena potencia para volver a este viejo mundo de desarrollo material, digamos, honesto, el viejo meme, digamos, no será mucho, pero es trabajo honesto, tratando de revalidar y generando una polarización extrema respecto a las visiones de o las valoraciones de esta visión. El problema es que el sistema norteamericano político está organizado sobre la base de la existencia de un bipartidismo que de alguna manera no tiene capacidad para absorber e indexar rápidamente estas dos capturas partidarias. Por lo tanto, el hecho que surja un Elon Musk proponiendo un nuevo partido, el Partido América, digamos, o el Partido Freedom, como lo ha denominado en algunos momentos, que buscaría quitarle estos votantes a Trump,
comienza a introducir alteraciones estructurales dentro del modelo económico previsto en la Constitución de 1787, digamos. Es decir, eso pudiera generar dinámicas de cambio francamente complicadas. Ahora, en general han prevalecido cabezas más frías, han prevalecido visiones más coherentes, pero ciertamente Estados Unidos en este minuto, cortesía de la iluminación digital, de que cada persona tiene hoy día un smartphone en la mano, etcétera, ha alterado los patrones de funcionamiento de su política. Las dos cámaras, digamos, han dejado de ser los representantes federales, los distintos congresos estaduales, ya no son la intermediación entre el liderazgo y la calle. De alguna manera Trump es el mejor reflejo de eso. Él ya no necesita la estructura institucional para simplemente relacionarse y vincularse con ellos. Si a eso le unimos la pregunta anterior, el planteamiento anterior, que es el desarrollo económico, el modelo de desarrollo económico interno, tenemos un problema grave. En California había también una calcomanía que decía: en cada Starbucks hay un desarrollador de apps. El problema es que hay una enorme masa de la sociedad norteamericana que no va al Starbucks. Y por lo tanto esa gente ha quedado fuera del sistema. En el esquema bipolar o binario presbiteriano, digamos, son los losers. Y en el sistema norteamericano no hay piedad con los losers. Y esta vez los losers se molestaron. Y tenemos a Trump. Se supone que uno tiene que contestar, pero yo tengo muchas preguntas. Una de ellas es: Fernando, ¿eres coleccionista de calcomanías? Más que calcomanías, de memes. De memes de calcomanía. No, me preocupa porque como uno dice cualquier cosa, después le complican la entrada a Estados Unidos. Dije, no va a poder ir a buscar calcomanías después de esta conversación. No, gracias a Dios viajo a Estados Unidos invitado por extrañas universidades, digamos, vinculadas al área de defensa, lo que me permite, digamos, una cierta libertad en ese plano. Excelente, excelente. Oye, resuelto ese dilema, sí, me quiero tomar de algunas palabras claves que salieron acá. Y del hilo que ha tenido esta conversación sobre ideologías, cómo han ido evolucionando dentro de Estados Unidos, qué tanta presencia tienen en los partidos y cómo se conectan con la innovación. Sobre Trump, por supuesto, sobre innovación y otras materias. Y trataré de decirlo de la manera más coherente y sucinta. Primero, business are business. O sea, yo me imagino que para la gente que está en el negocio de la innovación y quienes innovan en otros negocios, la mayor ideología es negocios son negocios. Y en ese sentido les da lo mismo si hoy día tiene que ser con Trump, si después va a tener que ser con el Partido Demócrata, en la medida que institucionalmente favorezca posibilidades de acelerar esos caminos hacia donde ellos quieren llegar, eso va a ocurrir. No hay que ir muy lejos, no hay que tirar la piedra muy lejos tampoco para entender que un país muy centralista como China, con una ideología que tenía un férreo marco de funcionamiento, la apertura que tuvo en los 60, 70 y adelante fue lo que permitió que hoy día sea lo que es. Y esa apertura en parte fue olvidándose de cuestiones ideológicas. Tenía relaciones comerciales con Chile, que tenía una dictadura de derecha, y China era una dictadura de izquierda. O sea, no podían estar más en las antípodas. Y la cosa funcionaba. No importa el color del gato. Absolutamente. Mientras case ratones. Absolutamente de acuerdo. Entonces, yo creo que eso va a pasar un poquitito por ese lado de la innovación. Y también creo, muy en línea con lo que dice Fernando, que en general han mostrado ser bastante entusiastas sobre la innovación y sobre su negocio quienes están en industrias tecnológicas, salvo Elon Musk, que estaba un poquito más, está más metido en esta cosa, y probablemente porque estuvo en el gobierno, probablemente por el protagonismo que tuvo en la campaña de Trump, que tiene intereses más protagónicos. Pero los demás siento yo que están en una línea muy de vamos con el gobierno, nos facilitan recursos, nos entregan los miles de millones de dólares en líneas que necesitamos de apoyo del poder central. Está perfecto aquello, pero yo creo que van a estar en aguas más tibias, venga quien venga. Y del otro lado, estaba pensando en esto que decía Fernando, que Trump no es el que creó esto, sino es resultado de una cuestión cultural que venía incubándose hace rato. Sin duda alguna que es así. Solamente pondría el acento en algo: se ha convertido en un agente acelerador. Absolutamente. Desde ese lugar. Sí, no, totalmente de acuerdo. Se ha convertido en un agente acelerador. Por ejemplo,
Sabemos que hace rato nos preguntamos ¿por qué los temas internacionales no se resuelven en la ONU? ¿Por qué se discute, pero la gran solución no llega? Y llega Trump un día, habla mal de las escaleras mecánicas donde su esposa no pudo transitar, dice que Estados Unidos le ha puesto mucha plata a la ONU y que ni siquiera las escaleras mecánicas funcionan. Luego se jacta de he resuelto a la fecha, esto fue hace un mes atrás, no sé, 3 semanas, 7 conflictos que no se habían podido resolver en el mundo y suma un octavo, quedándonos con la tesis de que eran 7. Yo no he hecho el fact-checking de si eran 7 exactamente, pero después de eso, y después de decirle a ustedes no hacen nada, siguen unos caminos que son súper infructuosos, que la verdad no tiene mucho sentido, vamos a poner las cosas en mis términos, y después instala la negociación que parecía imposible, entre Hamas, gobierno, Autoridad Nacional Palestina y Israel. Entonces, claro, uno se pregunta, este personaje que acelera en la ONU, preguntas que la ONU ya se hace, y perdón, Matías, que me meta más allá, yo sé que ya viene lo internacional, ningún problema, pero creo que se conecta con todo. Así como ha acelerado procesos internos en Estados Unidos, las preguntas identitarias de los partidos. Esa cosa aceleró Trump adentro. Preguntas identitarias de los partidos. El Partido Republicano se pregunta, ¿tenemos aquí una segunda facción? ¿Esto es una fuerza aparte, Trump? ¿Tenemos que presentar esa candidatura? ¿Va a ser otro partido? ¿El partido que propone Elon Musk? Porque cuando estaba el Tea Party y Sarah Palin, fue más bien una cosa como un delirio. El pobre McCain, que tuvo a Sarah Palin como segunda en la papeleta y el pésimo desempeño de ella en materia internacional, la verdad que uno decía, esto es un delirio inviable de Alaska. Listo, se quedó ahí. Pero en el caso de Trump, la fuerza que constituye el trumpismo y la eventualidad de un partido ahí es una cosa que yo creo que el Partido Republicano se está preguntando. Los demócratas se están preguntando por su identidad. ¿Que realmente tenemos que seguir hablándole a una cuestión más bien ideológica que parece que no hace tanta carne en el ciudadano de a pie? Porque es cierto, y yo sé que Trump ha apretado esa tecla, pero tiene razón. La élite se olvidó durante demasiado tiempo de los problemas del ciudadano norteamericano. Y eso es un asunto que también pasa en Argentina, que también pasa en Chile y que pasa en muchas partes. Entonces, y aquí cierro para no alargarme, si es que va a ser el trumpismo el que prevalezca, si es que Trump se va a enquistar en el poder y va a querer un gobierno más u otro, yo creo que esto es muy temprano para elucubrar tal cosa. No, pero la aceleración que él provoca en cada una de esas líneas va a dejar una herencia que sí va a cambiar el mundo. Eso sí yo creo que es así. Y ahí uno puede hacer la comparación con Gran Bretaña. El Partido Laborista inglés, cuando fue capturado por Corbyn, se fue a la izquierda de manera dramática y le regaló al Partido Conservador 13 años de gobierno continuo que no deberían haber sido y que de alguna manera destruyeron al propio Partido Conservador al permitirle el florecimiento de liderazgos como el de Boris Johnson, etc. Y que hoy día aparezca el partido Reform UK de Farage, digamos, que se lo está comiendo precisamente por la derecha. En ese sentido, mientras no se produzca una renovación en el Partido Demócrata, el problema surge ahí. Y para el Partido Republicano, la amenaza del partido de Musk es lo que Farage está haciendo en Gran Bretaña. Y por lo tanto, se comienza a convertir en un fenómeno recurrente dentro de las derechas e izquierdas occidentales, con implicancias que son cuando menos complicadas. Y en ese sentido, Sarah Palin fue la Boris Johnson norteamericana, con la diferencia que Johnson, bastante más hábil, bastante más culto, fue capaz de no solamente llegar al cargo de primer ministro, sino que ejercer también la alcaldía de Londres de manera bastante eficiente y eficaz. Bueno, y mi clip favorito, que lo pueden buscar en YouTube, es cuando a Johnson lo desafían diciendo si era verdad que era capaz de declamar los primeros versos de la Ilíada en griego antiguo, y el tipo se manda 12 minutos de declamación, y analistas, digamos, y después filólogos dijeron que sí, lo había hecho bien y sin acento. Por lo tanto, algo hay dentro de ese cerebro, está desordenado, pero hay material adentro, digamos. Sí.
Sobre eso también, y para cerrar este bloque más interno, Estados Unidos en eso también es un sistema político que ha escapado a algo que una tendencia no solo en los países desarrollados, también en nuestro país, que es el surgimiento de múltiples partidos políticos. Y eso ningún sistema electoral se salva. O sea, en nuestro país con un sistema que tenemos proporcional, en Francia con el sistema que tienen de las triangulaciones, en Inglaterra lo mismo, y entonces estamos también asistiendo en Japón, el gobierno que cayó también cayó por el surgimiento de nuevos partidos pequeños. Entonces cada vez más hay una fragmentación del universo político que tradicionalmente, y esto es una herencia de la Guerra Fría también, era 2, máximo 3 partidos que había en los distintos países, y ahora son muy pocos los países, Estados Unidos es la excepción, en que no hay por lo menos 4 o 5 partidos con un peso parlamentario importante. La única ventaja que tiene Gran Bretaña frente a Estados Unidos en esto es que al tener un sistema uninominal se producen más rápidamente reemplazos de partidos y no se producen fragmentaciones. Pero Estados Unidos no tiene esa protección. Entonces ahí también hay que ver a futuro si es que no empieza también Estados Unidos a dejar de ser la excepción a ese nivel. Ahora, bueno, pasemos un poco al bloque más de aspecto internacional. Primero partamos con lo que a todos nos ha llamado, supongo, la atención, que es toda esta política de los impuestos, las tarifas, etcétera, que ha llevado a cabo el gobierno de Trump. También con múltiples excepciones, con también todos los problemas legales, como que pone una tarifa, después se arrepiente, negocia algo, dice que hacer 100%, al día siguiente 50%, después 20%, después vuelve a 50%. Entonces, que eso efectivamente vemos todo este aspecto muy mercurial ahí de la presidencia. Y entonces les quería preguntar, ¿piensan ustedes que esto supone también, por lo tanto, un cambio en la forma en que se estructura desde ya muchas décadas el proyecto también de ir liberalizando cada vez más el comercio, o si esto va a ser un cambio, por lo tanto, a largo plazo, también con la Organización Mundial del Comercio, etcétera, o si más bien nuevamente estamos frente a una paréntesis y que después progresivamente vamos a volver a un nuevo avance en la globalización económica en ese aspecto? No sé si, Carlos, ¿quieres partir tú? El capítulo anterior era el año pasado, en este mismo lugar. Aquí mis queridas amigas se van a acordar de eso. El capítulo anterior fue el año pasado, más o menos a la misma altura del año, estábamos hablando de la elección de Trump. Y María José Naudón, en ese momento, quedó muy entusiasmada con una idea. Yo decía, todos tenemos un pequeño Trump dentro. Y por eso hace sentido. Ya. Yo creo que esto de pasar la cuenta, esta política y de cobro del arancel, OTAN, no te financio más, no participo de acá, no me interesa esto. ONU, vamos a ver cómo funcionan y les voy a seguir pasando plata, porque si no, esta cosa no... ¿Quién no ha tenido ganas alguna vez de pasar la cuenta y decir, yo soy de regiones, yo soy de Concepción, de Rockcepción? Y resulta que en Concepción, que nosotros quisimos ser capital alguna vez, y los intentos del general José María de la Cruz y que no funcionó nada, y después quedó ¿ya? Todavía hay algo de aquello culturalmente. De partida que uno se venga a Santiago es como traidor. ¿Ya? Esa es una de las cosas que pasa. Pero lo otro siempre, claro, nosotros aquí somos los que más producimos y lo que más impuestos le aportamos a Santiago, y no tenemos metro. Si uno se va a Calama, la gente también dice, nosotros somos los que más impuestos aportamos a Santiago y no tenemos ni siquiera piscinas. Y nos dicen que somos una ciudad fea. Ayer Copuchento dice en la tele que somos una ciudad fea. Después, si uno va a Valparaíso, somos los que más, o sea, a la ciudad que uno vaya, son los que más impuestos aportan a Santiago. Entonces, claro que hay algo que va a resonar. Cuando él dice, paso la cuenta y te cobro más aranceles porque tú estás haciendo esto y no es lo que históricamente nosotros, de manera generosa incluso, en nuestro destino manifiesto, que claro, él no habla del destino manifiesto, no habla de doctrina Monroe, no habla de América para los americanos, no habla de esas cosas. Probablemente conceptual no lo dice, conceptualmente, pero en sus acciones él dice, hemos sido generosos, habla desde el sentido común, y no nos han retribuido. Hemos estado pagando la cuenta mucho rato y no nos han retribuido. De ahí se toma, de ese pequeño Trump que hay en la cabeza cada uno. De ahí se toma. Entonces, ese es el agua en su piscina como para poder llevar ese tipo de decisión adelante. Si eso se va a convertir
en un nuevo paradigma político, en un nuevo paradigma de cómo se construyen las relaciones comerciales. No, yo creo que es muy temprano para llegar a algo así. Yo no me atrevo, por lo menos. Yo me siento incapaz de contestar a una cosa así. Pero sí creo que el peligro está en inspirar demasiado a otros para que hagan lo mismo y en que sientan que, como el presidente del país más poderoso de Occidente tiene esa cancha abierta para hacerlo, bueno, entonces, ¿por qué no? Y entonces, más de algún mandatario en algún otro lugar va a decir, bueno, yo no pago la cuenta a nivel internacional, pero sí pago la cuenta con el país vecino y voy a cerrarle esto y voy a cortar esto otro. Y eso podría ir generando algunos escozores, algunas cosas. Yo, insisto, no me siento capacitado para decir algo así. Y solamente, para cerrar, manifestar mi ignorancia también con algo que me tiene muy inquieto y me parece muy interesante, que probablemente aquí hay gente que, profesor Wilson, más experta que yo en esta materia, probablemente sí tiene alguna idea, no lo sé. Pero yo no he visto una medición de cuándo, a propósito de lo que hablaba sobre los partidos pequeños, en el tiempo, cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia, cómo se ha acelerado en los últimos años, que un pequeño movimiento se convierta en partido y alcance el poder. No sé, mi intuición me dice que un siglo atrás pasaban décadas, no sé, no tengo idea. O los partidos solían ser más grandes, en realidad, entonces tenían más representación. Pero creo que ahí también hay una cosa interesante que, perdón, no lo quería decir nomás, no tiene nada que ver con la pregunta, pero... Tiene mucho que ver en el sentido de que las clases medias tradicionalmente nacen sobre la base de la participación política y los sectores bajos tienden a ser inertes. Pero con el avance económico que ha representado Estados Unidos y Occidente completo, se ha incrementado masivamente la participación en política y la irrupción de agendas que no existían. Si uno mira la composición de los partidos políticos en Estados Unidos o en Chile, en el tardío 19, vas a encontrar solamente élite y clases medias ilustradas, lo que hoy día llamaríamos ABC1. Incluso los partidos marxistas. Uno puede pensar, Exacto. por ejemplo, el partido bolchevique, eran gente de la gran Pero, burguesía. o sea, y además porque requieren manejo filosófico complejo, digamos. En ese momento hoy día, con la simplificación que entregan las redes sociales y particularmente la política emocional, tú simplemente transmites un estado de ánimo y lo conviertes en movimiento. Y ahí, bueno, y ahí tienes nuevamente, volvemos a Trump. Pero quisiera volver al tema Naciones Unidas, al tema Trump y a su acción internacional. Y lo que está haciendo en términos prácticos es reivindicar el poder duro. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica, la principal potencia militar y la principal potencia en innovación de Estados Unidos. Y lo va a continuar siendo por lo menos durante nuestras vidas. El nivel de avance que tiene en su capacidad de concepción de la guerra, de desarrollo de tecnología y de capacidades de poder, particularmente el marco de la guerra híbrida y tal, no es desafiable por otros actores. El mero contar por otros, digamos, no es que los chinos tienen más tanques o tienen más aviones, significa no entender la naturaleza de la guerra en red que los americanos han aplicado y han desarrollado con un nivel de éxito gigantesco. Y eso nos lleva a un punto que es tremendo. Estados Unidos era una anomalía histórica en el sentido de que es el primer imperio sin voluntad imperial. Es decir, construyen y consolidan una hegemonía económica, militar, etcétera, pero no tienen una romanitas, no tienen una carga, no tienen un ordo, una visión de mundo. De la misma forma, tampoco tienen una Pax Británica, la carga del hombre blanco, de Kipling, digamos. No hay una visión de civilización del mundo. Como ellos tienen esta visión presbiteriana de aislamiento, de aislacionismo, ellos están convencidos que el mundo se beneficia, o sea, la verdad es que el mundo no les interesa demasiado, en términos generales, y mientras no afecte sus circunstancias internas. Y ahí viene un tema que no se podía decir durante la Guerra Fría, pero es triste decirlo, pero las Naciones Unidas fueron creadas para un mundo que nunca existió. Estados Unidos los propuso para un mundo que tenía que surgir después de la Segunda Guerra Mundial, que se esperaba fuera como el Congreso de Viena de 1815. Un mundo interconectado comercialmente, increíblemente rico, increíblemente innovativo. ¿Qué es lo que mantuvo vigente a las Naciones Unidas durante la Guerra Fría? El Consejo de Seguridad, que las grandes potencias estaban reunidas en un lugar. Y ahí es donde viene el gran tema. Las Naciones Unidas no resolvieron ningún problema durante la Guerra Fría. Lo que hicieron las Naciones Unidas fue entregar un escenario donde representantes de las superpotencias podían negociar a puertas cerradas y resolver problemas. Hoy día,
en que tenemos un recambio de potencia. En buena medida el conflicto, la invasión rusa a Ucrania se debe precisamente a el terror que tiene la Rusia de Putin respecto a su pérdida de estatus como potencia, la aparición de China e India. Estamos en una fase de power shifting, de evolución de poderes, en el cual inexorablemente hay inestabilidades estructurales. Y van a haber conflictos, van a haber problemas que rompen un karma que era, o más bien un mantra, que era que en el multilateralismo ya no existen las guerras. La verdad es que siempre han existido, basta con mirar cualquier mapa de conflictos globales. África es una catástrofe desde el inicio del proceso de descolonización en los 50. Pero en términos prácticos, el que la Unión Soviética haya dado paso a la Federación Rusa y la Federación Rusa mantenga la decisión de que una superpotencia puede invadir un estado vecino sin un motivo y rompiendo un tratado, como fueron los acuerdos de Budapest, donde Rusia, Ucrania entregó su arsenal nuclear a cambio de que Rusia se comprometía a no invadirla, claramente nos obliga a entender un mundo más complejo donde la fuerza dura vuelve a ser una herramienta. Ojo, esto no significa que desaparezca el poder blando, esto no significa que desaparezca la integración o la globalización económica, más bien que surgen elementos paralelos que se agregan al desarrollo del sistema internacional, complejizándolo. Se rajó el velo del templo. Hoy día sí es posible usar armas. Sí es posible que una gran potencia ataque y que una fuerza militar no solamente se utilice para misiones de paz o para ir a conflictos menores. Ahora, esto nuevamente choca con la visión, lo más cercano que tiene Trump a una ideología vendría siendo los planteamientos del movimiento MAGA, Make America Great Again, que es estrictamente aislacionista, que no quiere intervenir en nada, de ahí viene precisamente el abandono relativo a la OTAN, y que por lo tanto se concentra solamente en los conflictos periféricos, lo cual es una pésima noticia para Nicolás Maduro, pero bueno, ya se ha demostrado que la intención Trump está jugando con Maduro como un gato con el ratón, digamos, es decir, cumple una función. Destruir 3 narcolanchas a la semana mantiene vigente el conflicto, pero le evita tener que tomar decisiones inviables como invadir un país al que le quedan 14 millones de habitantes, digamos. Es decir, de alguna forma ir usando la fuerza con un nivel de regulación que resulta bastante novedoso, bastante interesante y, bueno, sobre el que estoy escribiendo un artículo precisamente, digamos, la guerra híbrida modulada. Pero bueno, esas son cosas que conversaremos en otro momento. Perfecto, muchas gracias. Miren, para un poco concluir esto sobre las relaciones internacionales, también voy a tomar algo que mencionaste hacia el final, que es este tema de una estrategia en la conducta, en la forma, en los objetivos que tiene o que no, o que carece la política externa estadounidense, porque acá uno puede pensar ejemplos, el cambio continuo de discurso respecto a la entrega o no de misiles de larga distancia a Ucrania, el hecho que un día, Ucrania tiene que ser territorio, 2 semanas después Ucrania no solo puede recuperar todo el territorio, sino que incluso llegar y conquistar parte de Rusia, después cambio de discurso, por lo tanto se va a juntar con Putin, no se junta, etc. También respecto a lo que había mencionado antes, el conflicto en la Franja de Gaza, al parecer una de los motivos que llevó también a la firma de este acuerdo fue porque Estados Unidos aplicó una presión sobre el gobierno israelí después de los ataques contra Qatar, que generaron mucho malestar en parte de la diplomacia estadounidense y de los militares estadounidenses por la cercanía que tienen con Qatar y todo eso. Y entonces eso llevó también a ejercer una presión que antes no se había ejercido sobre Israel para que firmaran el acuerdo. Y también, por ejemplo, elementos que son lo que mencionaste, las 7 guerras. Creo que todos por primera vez supimos que había una guerra entre Egipto y Etiopía, porque personalmente yo nunca había escuchado hablar de combate entre ambos. Y el acuerdo también entre Armenia y Azerbaiyán, que ha sido ampliamente hablado, sin embargo, el acuerdo ya estaba desde antes, se había una victoria aplastante militar de Azerbaiyán sobre Armenia. O también el hecho, las disputas que hay entre India, que niega cualquier intervención de Trump para poner fin al conflicto que tuvieron con Pakistán, mientras Pakistán alaba una y otra vez a Trump. Entonces acá uno puede pensar, de hecho, cuando hubo esta cumbre en Egipto, no sé si vieron esa imagen de Trump como empujando casi al primer ministro pakistaní para que dijera lo genial que él era. Exacto. Entonces, les quería preguntar esto, ¿cómo ven ustedes ¿hay una estrategia profunda, no hay estrategia? ¿Cómo también
plantean esto y también está ligado, por ejemplo, y que nos toca más a nosotros, el rescate que está haciendo ahora la economía argentina. Entonces, que con todo el tema del dólar y todo eso. Entonces, ¿hay una estrategia tras de esto o simplemente son motivaciones mercuriales del momento? O también hay un intento por parte de ciertos miembros del gobierno Trump para llevar una estrategia y que hay tensiones, por lo tanto, en el interior de ellos. ¿Qué piensan sobre esto? No sé si Carlos o Fernando. Sí, respecto a la relación con América Latina, ahí yo, a ver, bueno, voy a partir primero para dar una aclaración sobre, ya que Fernando hablaba del paper, yo voy a hablar de mi libro, lo pueden encontrar en todas las librerías. Muy bueno, dicho sea de paso. Excelente. ¿De verdad lo leí yo? No, sí. Ah, muchas gracias. Bien, esto de la hipérbole veraz, ese es un término que usa regularmente Trump. La hipérbole veraz. ¿Saben ustedes que Trump ha publicado más de una decena de libros? Claro, con ghostwriters, una persona que le escribe el libro y todo, pero es interesante porque en esos textos él habla de la hipérbole veraz, que uno puede exagerar algo y convertirlo en una verdad y en negocio funciona muy bien. Yo creo que sigue la misma lógica. Entonces, en ese desagregado que hace muy bien Mathieu de ir viendo el qué pasaba en realidad con las 7 guerras y si era tan así como que él había resuelto todo, claro, ahí juega con los términos. Y yo tiendo a pensar que hay una estrategia, o quiero pensar que la hay con América Latina, en tratar de mostrarse benevolente y mano dura. Benevolente con Argentina y mano dura con Venezuela. La pregunta que a mí me deja, y yo tiendo a pensar, digo, que hay una estrategia, porque deslizó o dijo claramente Fernando hace un rato la diferencia entre estrategia y táctica, que hay una cuestión que es la diferencia. Y yo no voy a entrar en esas aguas, pero creo que puede haber de ambas. No tanto de una estrategia a largo plazo, pero sí de una táctica que es una cuestión más de corto plazo, más concreta, más de la hora. Y en el fondo lo que aprende Trump es que un país puede tratarlo como lo trata Milei, llevar regalos, entregarse de la manera que se entrega Milei cada vez que se encuentra el público con él. Y yo no sé si ese es el costo para estar bien con Estados Unidos y no los caminos tradicionales que teníamos diplomáticos, de acuerdo como tratados de libre comercio y otras materias más formales. Y uno tiene que llegar con una motosierra a regalársela. Bueno, se la regaló en realidad a Elon Musk, no a Trump. Pero uno tiene que llegar con regalos para el rey para que de verdad te facilite una línea de crédito. A mí me preocupa. Esa parte la encuentro delicada. Y del otro lado, si es que el costo de ser un Estado, digamos, una mácula dentro del mapa de esta América para los americanos, que decía la doctrina Monroe de 1823 y que pone por primera vez en atención lo que pasa con este lado del mundo. Si la mácula de este lado del mundo es Venezuela y bombardeo lanchas nomás sin dar mucha explicación porque son narcolanchas, y entonces caer en esa lista negra el día de mañana significa que te van a bombardear alguna cosa, yo también lo veo con cierto cuidado, con cierta delicadeza. Pero lo que sí, hay alta atención sobre América Latina. No como la hubo en el primer gobierno. Y esto lo hablamos en off, fuera de cámara, pero decía Fernando, no es el mismo gobierno. Claramente coincido contigo, no es el mismo el primer gobierno de Trump que el de ahora. Es harto distinto. Y en el trato con América Latina se nota. En el primer gobierno vino un emisario cuyo nombre no recuerdo, preocupado porque China estaba acelerando el 5G. Pompeo. ¿Fue Pompeo? Sí, el secretario de Estado. Tal cual, tienes toda la razón. 2 días antes Mike que Pompeo. volviera. Y estuvo de hecho en La Moneda y todo, estuvo acá en Chile. Bien, ¿por qué? Porque países como Chile estaban acelerando negocios de 5G y otras tecnologías con China. Entonces, vuelvo a la doctrina Monroe, esto de la incidencia de un imperio, de una potencia, en este lado del mundo pone en riesgo los intereses en las esferas de influencia norteamericana, que en 1823 eran afanes imperialistas rusos, españoles, ingleses, ¿cierto? Ahora estamos hablando de vínculos comerciales. Pero fue esto, lo de Pompeo, fue un par de declaraciones, pero parecía que no estábamos tan en el radar. Ahora, claro que hay mayor injerencia. A ver, totalmente de acuerdo, y incluso hay una fecha.
Después de los atentados a las Torres Gemelas, la política norteamericana con América Latina cambió en 180 grados. Recordemos que antes de eso estábamos con ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas, estábamos lanzados en un proceso de integración francamente avanzado. El terremoto que representó el ataque del 9/11 significó que en la reunión de ministros de defensa americanos en Asunción, en febrero del año 2002, Estados Unidos mandó 3 bandos que se mantienen hasta el día de hoy perfectamente claros. Primero, Estados Unidos va a ayudar a los que se ayuden y va a golpear a los que perjudiquen a Estados Unidos. Segundo, ya no le interesan soluciones estructurales a los problemas latinoamericanos, es un problema latinoamericano, solamente van a manejar los síntomas que afecten a Estados Unidos. Ya en esa época, migración y droga. Y el tercero era, los que no lo hagan por motu propio, lo vamos a hacer nosotros. Paradójicamente, Trump está siendo extraordinariamente coherente con una visión político-estratégica norteamericana que viene desde el 2002 y que ha tenido reflejos brutales en una serie de acciones. Nosotros nos quedamos con Panamá y Grenada, pero que básicamente bajo Reagan, pero en términos estrictos y Bush. Pero hoy día lo que estamos viendo es un Estados Unidos que, después de eventos que ocurrieron en el invierno septentrional antepasado, es decir, hace 2 veranos nuestros, particularmente el ataque a policías norteamericanos por parte de migrantes indocumentados venezolanos frente a un shelter en Nueva York y el famoso muro de containers del gobernador de Texas, que calaron mucho, Trump claramente definió que su relación con Estados Unidos es droga y migrantes. Presionó a Sheinbaum, que tuvo mucho mejor maniobrabilidad y juego de piernas que Petro u otros líderes norteamericanos, se cerró la frontera mexicana y hoy día está presionando a Venezuela por el tema de que el cártel de los soles se convierta en la nueva vía de tráfico de fentanilo desde que ya no puede entrar a través de la frontera mexicano-norteamericana, que se desplace hacia abajo y utilice la red que el cártel de los soles construyó ya desde hace cerca de 15 años. Recordemos que 2 sobrinos de Nicolás Maduro fueron detenidos en Nueva York, sentados sobre 350 kilos de cocaína que estaban contenidos en pallets de carga de aviones C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana, que Lockheed Martin le había entregado como 3 meses antes. Es decir, la existencia material y su presencia ya a estas alturas es indesmentible. En esa situación, tiendo a creer que Estados Unidos tiene perfectamente claro, y ahí yo veo la mano del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado, que no les interesa invadir Venezuela y hacerse cargo de una papa caliente que va a ser equivalente a la decisión de Obama de cambiar el sentido de la invasión a Afganistán del 2001, de controlar a Al Qaeda a tratar de construir un país occidental y terminó en el desastre que terminó. En esa situación pienso que vamos a ver muchas más acciones de destrucción de narcolanchas y lo que se anunciaba anoche, que un buque madre de operaciones especiales, el Ocean Trader, que es un buque mercante que utiliza el SOCOM, el Special Forces Operational Command, que estaba tradicionalmente en el Golfo Pérsico, fue detectado ayer en Trinidad y Tobago. Y ese es un buque que normalmente lleva Rangers, Delta, SEALs, etcétera, con helicópteros desde los cuales puede montar operaciones, que le daría carne a la amenaza de que iba a pasar de operaciones en el mar a operaciones en tierra y esta autorización a la CIA pública, lo cual, dicho sea de paso, es un oxímoron delicioso. O sea, ¿en qué momento se ha necesitado autorizar a unidades o organizaciones de espionaje a que hagan cosas, digamos? Pero públicamente me refiero. Pero lo que en ese sentido le interesa a Estados Unidos y lo que le interesa a Trump es mostrar que está conteniendo la migración ilegal, llegando a niveles espantosos. En su primer gobierno recordarán las imágenes horrendas de niños de 2, 3 años encerrados en jaulas, digamos, separados de sus padres, etc. Y que tiene un eco dentro de cierta población norteamericana que normalmente nuevamente llegamos a estos obreros fabriles desempleados que le echan la culpa a la migración de haber perdido sus empleos. No olvidemos que con la crisis subprime del 2018 hay toda una generación de clase media baja norteamericana que perdió entre un 15 y un 30% de sus ingresos promedio frente a la generación anterior.
Se les dice la basement generation, la generación de los sótanos, porque nunca pudieron independizarse, nunca pudieron comprar casa. Siguen viviendo en el sótano de los papás con su propia familia. Entonces, en ese sentido, ahí hay un material electoral muy potente al cual Trump se preocupa de cuidar y hacerle un cariño de cuando en vez. Tiendo a creer estas medidas están orientadas a mantener la fidelidad de esos grupos, ya mirando las elecciones de medio término que se comienzan a aparecer en el horizonte. Ser breve, de verdad muy breve. Pero esto que dice sobre nuevas generaciones que no pueden adquirir vivienda, no se pueden independizar, ¿nos suena conocido acá? Exactamente igual. Entonces podemos ir viendo, así como Trump acelera muchas cosas de índole interna y externa, también esa aceleración a nosotros de este lado nos muestra un camino de capital político, ¿no? Que pudieran aprovechar algunos movimientos, partidos como eslogan de campaña y ese tipo de cosas. Bueno, y la presión a la Reserva Federal básicamente para conseguir que baje las tasas de interés. Bueno, o sea, evidentemente son medidas orientadas a este sector social y a ese capital, a esa bolsa de votos que él consiguió. No nos olvidemos que ganó prácticamente en todo el país. Fue una aplanadora. Cuando uno estaba esperando una elección larga con impugnaciones y todo, y él arrasó. Bueno, y para concluir, antes de ir a la ronda de preguntas, en unos 30 segundos, un minuto, si pudieran plantear cuáles son las proyecciones que ustedes ven a futuro para el liderazgo de Trump. ¿Va a seguir teniendo en los años que quedan el protagonismo que tiene actualmente? ¿Va a ir perdiendo parte de poder, tal vez por una victoria demócrata en las elecciones que vienen? ¿Qué escenarios ven a futuro? Muy brevemente, en 30 segundos. Si quieres parte tú, Carlos, y después... El protagonista va a ser, por algo estamos hablando de él, va a seguir siendo protagonista porque sus acciones se notan y es el país más importante y el presidente de aquel país. Si es que eso va a tener un impacto, por ejemplo, en el Partido Demócrata, el Partido Demócrata es muy lento. Es como un bus oruga tratando de girar. Es muy lento. Y con la pelea que tiene. Concuerdo, vamos a seguir con giros inesperados, vueltas. Trump no se siente obligado por lo que dijo anteayer. Es capaz de adorar lo que ha quemado y quemar lo que ha adorado sin absolutamente ningún tipo de restricción. Vamos a ver probablemente, digamos, Estados Unidos sigue siendo un actor fundamental en términos de poder, duro, por lo tanto va a seguir ahí, también en poder blando, va a seguir ahí. Vamos a tener múltiples escándalos de distintos tipos. Ahora, el problema que veo yo en las medio término es que el Partido Demócrata no solamente es lento, sino que está prácticamente viscerado, o sea, es decir, tiene una pelea interna, no tiene liderazgos claros, los sectores duros de izquierda se niegan a soltar el poder y no están logrando formar liderazgos. Uno pensaría que a estas alturas del partido deberían tener por lo menos una parrilla de unos 2 o 3 precandidatos que se presentaran de manera medianamente eficiente, pero de Kamala Harris no se, o sea, ni siquiera se menciona, qué decir de Hillary Clinton. Hay gente que en serio ha estado hablando de Bernie Sanders. O sea, si eso no es desesperación, ¿de qué estamos hablando, digamos? Entonces, no, o sea, Bernie Sanders a estas alturas del partido, o sea, si no quisieron, o sea, si sacaron a Biden por su edad, Bernie Sanders ya tiene mayor edad que el propio, entonces algunos con Michelle Obama que ha dicho, insisto, yo no tengo ningún, después de ver cómo salió de canoso, no tengo ningún interés. Pero a ver, seamos sinceros, Michelle Obama en este minuto tiene no solamente un liderazgo dentro de un mundo cultural definido, sino una serie de emprendimientos comerciales que le está yendo espectacular. ¿Qué estímulo tiene de ir a meterse a la Casa Blanca, digamos? Que no tiene ningún Bill Clinton como lo tuvieron a principios de los 90, que ahí los puedo salvar. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Fernando. Ahora dejamos abierto entonces unos minutos para preguntas, dudas, consultas que puedan tener. Así que pueden ir levantando la mano para ir planteando. Muchas gracias, súper interesante. 2 preguntas cortas. Una cosa que lo tocaron muy a la pasada, el rol de las redes sociales. Yo creo que es parte del populismo de Trump. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es un manejo individual del propio del trumpismo o ya va a ser un sistema instalado a nivel mundial?
Y por otro lado, también la edad de Trump. Creo que todo esto está bastante centrado en su personalidad. ¿Qué pasa con un Trump más viejo? ¿Sigue para una reelección? ¿Cómo lo ven? A ver, me permito contestar. Recordemos que este es el segundo periodo de Trump. Tuvo la anómala, pero no imposible, reelección discontinua. Por lo tanto, Trump desaparece. Y se suponía en su primer gobierno que la gran heredera era Ivanka, que, al igual que Michelle Obama, leyó el escenario, se dio cuenta que solo tenía cosas que perder y simplemente se alejó. Ahora están tratando de potenciar a Jared Kushner, etcétera, pero son figuras más bien. Tentativamente se ve que probablemente sus sucesores, al menos desde el trumpismo, sería ya fuera J.D. Vance o Marco Rubio. Confiemos que sea Marco Rubio. Ahora, las redes sociales, la ventaja que tuvo Trump fue que simplemente fue el primero en descubrir su uso estratégico de alta potencia. Es decir, su primera campaña fue prácticamente una campaña de marketing centrada en data mining. Fue realmente impresionante. Y en esa situación lograron construir un personaje. Ahora, Trump dudo que vaya a tener una presencia mayor más allá de ser una suerte de sumo sacerdote del mundo MAGA, pero, insisto, mientras el Partido Demócrata no se rearticule y no ofrezca una alternativa de liderazgo viable, está corriendo solo en la pista. No hay nadie que le conteste. Si a Carter le contestaba Reagan, si a Biden le contestaba Trump, hoy día no hay nadie que le conteste. Entonces, en ese sentido, tiene un escenario despejado dentro de la política norteamericana. Y eso es lo que le da credibilidad a la posibilidad del partido de Musk y eventuales otros partidos que surjan, digamos, en el mundo de centroizquierda. Pero nada concreto surge en esa situación. Un año después todavía parece seguir preguntando la patente del camión que les pasó por encima. Sí, lo de las redes sociales instalado como el medio de campaña, de comunicación, incluso de notificación. O sea, ha habido informaciones de índole diplomática donde se ha enterado no por la prensa, como dijo una expresidenta acá en Chile, sino por las redes sociales, algún mandatario, porque Trump dijo por las redes sociales al líder norcoreano un mensaje que probablemente antes hubiese sido a través de un teléfono muy privado, digamos. O sea, sí, se instalaron, absolutamente. Para no alargarme tanto en aquel punto, solo hacer énfasis en dos cosas. La primera es como el nuevo puerta a puerta. Las campañas más exitosas en los modelos tradicionales son las puerta a puerta. En la medida que yo establezco no tocar todas las puertas de las casas, ninguna campaña podría hacer eso, pero yo establezco un lugar, un número de personas, unos públicos que pueden ejercer influencia sobre otros. Si yo quiero en una comuna ejercer influencia, bueno, estaré buscando a líderes de junta de vecinos, personas que ejercen de generadores de tendencia, diríamos en estos términos, que pueden incidir en otros. Y en ese puerta a puerta yo voy convenciendo. Pero cuando ven mi rostro, cuando alguien siente que realmente le estoy hablando a él o a ella, entonces la campaña funciona. Y eso es más viejo que el hilo negro. Pero hoy día las redes sociales te tocan la puerta y te tocan el hombro. Y no solo eso, te miden los hombros y te miden el tiro y te hacen la chaqueta y está a la medida tuya. Entonces es una campaña de desastre y que puede ser desastre. Pero desastre, a la medida. Y por eso funciona. Y lo segundo que es interesante de las campañas en redes sociales es que se saltan los intermediarios. Y eso fue lo que aprendió Trump con los nuevos medios y con las redes. O sea, ¿para qué voy a dejar que me entreviste el periodista del New York Times? Si además va a ser crítico conmigo. Yo tengo el New York Times en Facebook, decía él en ese entonces. Claro, hoy día eso se expandió. Se expandió. Entonces, evito los intermediarios. ¿Para qué voy a buscar a otros si yo lo puedo hacer mejor? Yo creo que eso va a seguir por ahí. Y lo otro, se me olvidó, pero creo que Fernando lo contestó mejor. Así como hablaron del Partido Demócrata, me gustaría, si nos pueden contar algo, qué pasa en el Partido Republicano, porque en la campaña donde fue electo Trump, había un grupo de no sé cuán importante, parece no mucho, de republicanos que no votaban por Trump y fueron bastante activos en las redes sociales y no sé si en la prensa americana. Es decir, el Partido Republicano capituló
porque era un partido tradicional, de gente moderada, había locos como en todas partes, pero todo el background del Partido Republicano fue destruido por Trump y por MAGA. En términos generales, la respuesta corta es sí. En el primer caucus, cuando sale proclamado candidato presidencial, él hizo verdaderamente un hostile takeover. Realmente él pasó máquina, amenazó representantes regionales, digamos, estaduales, para conseguir esa candidatura y generó efectivamente una resistencia muy fuerte. Hoy día esa resistencia está ubicada esencialmente en las representaciones estaduales de los estados, pero no ha logrado permear los liderazgos nacionales precisamente por la dependencia de la presidencia y la condición de candidato impectore que mantuvo, digamos, Trump durante todo el gobierno Biden, además de la pandemia. Hay un grupo de líderes bastante valientes, dentro de los cuales está nada menos que la hija del ex vicepresidente Cheney, Christine Cheney, si mal no recuerdo, que han tenido unas declaraciones extremadamente potentes y que se montan dentro de lo que fue el liderazgo anti-Trump del fallecido senador McCain. Entonces, en esa situación tiendo a tener mayores esperanzas en el Partido Republicano de poder reconstruirse en el sentido de que tiene tanto masa crítica en los estados como liderazgos nacionales que en lo que ellos mismos, irónicamente, creo que había un artículo en Foreign Affairs que hablaba de que en Estados Unidos ya no se estaba hablando de antes de Cristo, después de Cristo, sino que antes de Trump, y en lugar de After Deliverance, digamos, es The Great Sick, el gran suspiro, digamos, de alivio que va a venir después de Trump, donde pareciera ser que el Partido Republicano está en condiciones ligeramente mejores que el demócrata para reconstituirse. Ahora, tampoco significa que la tengan cantada, y ahí viene la gran decisión fundamental de quién va a ser el próximo candidato. Si Trump va a presionar porque sea J.D. Vance o, por el contrario, se va a permitir lo que todo parece indicar que sería el favor del partido sobre Marco Rubio. Ahora, mencionar a Marco Rubio como un moderado es lo que nos demuestra cómo ha cambiado Estados Unidos, digamos, pero bueno, es lo que hay, digamos. Yo cuando converso con voceros y hacemos talleres de vocería, yo les digo, mira, tienes que tener claro el titular. Yo, si esto fuera una entrevista, yo quiero como el titular para el diario ahora sería: al Partido Demócrata lo va a salvar el Partido Republicano. El futuro del Partido Demócrata está en manos del Partido Republicano. Y entonces el futuro de la democracia liberal está en manos del Partido Republicano. Porque el Partido Republicano hoy día, y si ese caucus que menciona Fernando fue el primer bofetazo con el que ellos dijeron, aquí está pasando algo, lo aplastante que fue la elección dejó a muchos temblando, porque hay dos almas en el partido, una muy pragmática, que es el poder, fin de la historia, y la otra, el sentido republicano. Ese ideal que comparten del Partido Republicano y del Partido Demócrata, de lo que significa Estados Unidos, de lo que significa el sueño de los padres fundadores, de estas personas que venían escapando de unas monarquías que hacían lo que querían y que no representaban la tierra de Dios, y etcétera, etcétera, y todo lo que desde la llegada del Mayflower en adelante comenzaron a fundar y a instalar y a tratar de cultivar, y que después con los gobiernos de Jefferson y etcétera, 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 se fue consolidando en unas constituciones que, no como las nuestras, que tratamos de cambiarlas cada cierto rato y pasamos por cuestiones muy, muy bipolares, que nos gusta una, después la otra. Esta cosa permanente en el tiempo, ese anhelo podría salvarlo el Partido Republicano si el alma más republicana del partido logra proteger los principios. Pero fue tan aplastante la candidatura de Trump que probablemente estén pensando que Trump en sí mismo es una fuerza que vale la pena considerar y no competir con ella. Y ahí entonces estaríamos viendo un giro súper complejo. Solamente para poder ilustrar los personajes. Trump era un outsider en 2015-16 para el primer periodo, y él se dio cuenta que parándose a la derecha de la derecha ganaba, porque era el único, ganar por diferenciación en un mercado. O sea, una lógica de negocio. Listo. Pero una vez que ganó,
ya conoce a un electorado, ya conoce el sentir de unos votantes, de una ciudadanía, ya sabe cómo puede aproximarse a una segunda elección. Y en la segunda elección ya no era una fuerza así nomás, ya no era un personaje outsider, ya era una fuerza, quiero decir. Y con lo aplastante que resultó esa elección, yo creo que hoy día es sumamente atractivo cruzar la línea para el Partido Republicano y decir, o sea... Perfecto, muchas gracias. Veo que hay alguien más con una pregunta, así que adelante. Muchas gracias, gracias por la invitación y por la interesante conversación. Dentro de estos 3 y tantos años que le quedan a Trump, hemos hablado de Venezuela, de Colombia, también por el lado de las drogas, Argentina. ¿Cómo ven ustedes lo que le queda a Chile en esto? Con los cambios que tenemos en Chile por adelante, políticos, para el lado que sea, digamos, ¿cómo ven que a nosotros dentro de los próximos 3 años nos puede afectar o no este Trump? A ver, Chile tiene varias ventajas en esto respecto al resto de América Latina, incluyendo Argentina. Y es que tenemos una arquitectura de relaciones con Estados Unidos y sobre todo una arquitectura de relación de órganos técnicos con órganos técnicos que nos ha permitido de alguna manera manejar y contener una serie de circunstancias y una serie de declaraciones particularmente complicadas. En ese sentido, no podemos olvidar que Estados Unidos no es una monarquía y Trump es un presidente muy poderoso que tiene control del Congreso y apoyo bastante potente de la Corte Suprema, pero no es un rey. Y por lo tanto hay una serie de departamentos, el Departamento de Estado, que es la Cancillería, o el Departamento de Defensa, que siguen, y el Departamento de Comercio, una serie de otros órganos más, que siguen manteniendo relaciones técnicas con Chile y que siguen buscando mantener o plantear el mensaje de esto es una tormenta pasajera. En esa situación tiendo a pensar que el mejor refugio para Chile es mantenerse en las relaciones protocolares técnicas, enfrentar problemas de manera ad hoc y sobre todo tratar de pasar desapercibido. Huelga decir que las decisiones del presidente de estar criticando permanentemente a Trump no son detectadas por Trump, pero sí por los órganos de inteligencia y sí por los órganos del Departamento de Estado y por la embajada norteamericana. A ver, me llamaría muchísimo la atención que una embajada de tres miembros no esté enviando un reporte de la prensa donde está acreditado, en el país donde está acreditado, a su capital. Me llamaría profundamente la atención que la embajada norteamericana no esté informando al Departamento de Estado declaraciones donde se está colocando el liderazgo norteamericano en posiciones complejas. Más allá de esa situación, al actual gobierno chileno le queda una cantidad comparativamente corta de tiempo. Me parecería extremadamente importante que las candidaturas que van liderando, las 3 primeras por lo menos, o 4, no sé, dieran visiones concretas de política exterior. Lamentablemente el sentido de insularidad chilena nos hace mirarnos el ombligo y estar discutiendo como si no hubiese mundo aparte. No sé si ustedes han notado una anomalía muy particular. Nuestras noticias separan lo que es nacional de internacional. En esa situación es como que lo que ocurre afuera del mundo no tiene que ver con lo que ocurre acá adentro. Y los chispazos en los cuales liderazgos políticos chilenos opinan sobre el sistema internacional se consideran casi como detalles estéticos que no tienen mayor consecuencia. Eso no es así. Y por lo tanto tiendo a pensar que en este momento estamos girando sobre el capital de seriedad y credibilidad que Chile ha construido en 30 y fracción años, digamos. Gracias a Dios queda poco tiempo para seguir girando sobre esa cuenta y confiemos que el próximo presidente tenga una aproximación más fría y más directa. Y aquí no puedo evitar citar a Marshall McLuhan, digamos, ese formidable creador de citas tanto reales como falsas, solo inferior a Churchill en ese sentido, de que un elefante puede bailar con una hormiga, pero el que tiene que preocuparse de los pisotones es la hormiga. Entonces, en ese sentido, para nosotros es crítico mantener unas buenas relaciones, entendiendo las relaciones con Estados Unidos como multidimensionales, no solo económicas. Algunas personas han pasado a creer que en toda nuestra política exterior es económica, y en este nuevo mundo el planteamiento político es crítico, y sobre todo en un mundo donde no solamente importan las cantidades. Sí, somos un país chico, tenemos un PGB pequeño,
pero también en un mundo de calidades donde la democracia chilena, la transición chilena, el respeto a las instituciones chilenas, un país donde funcionan las cosas, bueno, no tanto en el último tiempo, pero hay que preservar esa imagen y tratar de mantenerla en el mediano y largo plazo. Ahora sé por qué comparaste a McLuhan con Churchill. Porque les gustan ese tipo de frases como con un otro. Esa como no se puede negociar con el tigre cuando tienes metida la cabeza en su hocico, digamos. Que la popularizó mucho en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, su relación con Hitler. El enterarnos sobre cuál va a ser el tipo de relación que tengan Chile con un nuevo gobierno y Estados Unidos, liderado por Donald Trump, hoy día es una incertidumbre. Es muy incierto porque ningún candidato ha dicho realmente qué opina sobre política exterior y hacia dónde quiere mirar. Y nos enteramos solamente de manera reactiva, como reacciona a noticias muy puntuales que van asociadas a cosas concretas. Visa waiver. Listo. Mientras pasó el tema de la visa waiver, estuvimos súper preocupados de que nos la iban a quitar y ese era el tema. Pero no pasó de ser una cosa de una breve nota, ya que lo mencionaba sobre los medios de comunicación. Y como los medios son los que instalan las agendas de conversación, finalmente esas agendas son las que también guían los temas de campaña, porque le van a hacer sentido a las personas en sus conversaciones. Poco de aquello vamos a tener. Y cierro aquí, es cosa de mirar el debate que va a haber en Canal 13 el día domingo. Apostaría que no va a haber una pregunta, o a lo mejor va a haber una. Pero no tengo tanta fe de que haya una pregunta realmente potente en esa línea. Y si es que la hay, va a ser una pregunta absolutamente específica sobre, usted va a tratar, como tú bien mencionabas, el visa waiver, Claro. algo sobre Gaza, algo sobre Ucrania, Cuba. Y va a quedar ahí. No va a haber una visión holística de cuál es la visión a través de la cual se inserta Chile en el sistema internacional ni nada por el Pero estilo. Cuba es democracia, no es democracia. Ya, como 40 años, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos en la hora, así que quiero agradecer primero que nada a todo el público por haber asistido. Muchas gracias por sus preguntas también. Quiero agradecer también a Carlos, muy interesante, y a Fernando también. Muchas gracias también por las intervenciones, por la conversación, por la grata conversación que tuvo lugar. Así que muchas gracias y los invito a todos ustedes entonces a los próximos ciclos de actualidad en contexto que le van a ir informando a medida que tienen lugar entonces. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.